ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Así bien, hermanos, el santo al que más admiración le tengo es a San Pedro, que es un santo que seguramente todos ya conocemos, ¿no? Que estuvo con el Señor, fue uno de los 12 apóstoles, fue el primero en ser llamado y fue la piedra sobre la que el Señor edifica su iglesia. Y me gusta mucho observar de él su lado más humano, ¿no? Cómo es que a primera vista se muestra como un hombre duro, terco, ignorante, imprudente, y cómo es que el Señor coge todo eso de él y lo convierte en algo totalmente distinto, sin abandonar su propia esencia. Es decir, leemos los escritos y vemos a San Pedro como es, ¿no? Al principio un poco duro, y al final termina siendo un hombre tan cariñoso por el Señor, que por haberlo negado sufre tanto, llora tan fuerte. Y me pongo muchas veces en su lugar, ¿no? Como es que a veces, como cuando está en la barca, ¿no? Y uno se siente miserable ante el Señor, pero al Señor no le importa nada, solamente quiere que uno lo siga. Y eso es lo que más me gusta es la virtud que más admiro de San Pedro, ¿no? Que a pesar de todo lo que podía hacer por el Señor, básicamente abandona todo, hasta lo que él mismo se concebía de sí, ¿no? De ser un hombre tosco, duro, y cambia todo eso por el Señor. Gracias. Sí, bien, hermanos, mi nombre es Lindsay y soy de la Juventud Franciscana. Ahora les voy a hablar de mi santo favorito, que es San Pío de Pietrelcina. San Pío nació en Italia en 1887 en el seno de una familia muy humilde, pero a la vez muy devota a la religión católica. Desde muy niño tenía mucho fervor hacia el Señor y asistía constantemente a misa. A los 16 años se convirtió en fraile de los hermanos menores capuchinos. Vivió en varios conventos y el último al que radicó fue San Giovanni Rotondo. A mí me gusta mucho la vida de San Pío por su humildad y oración, por esa capacidad que tuvo de aceptar la voluntad del Señor y estar agradecido siempre con Él. Siempre decía, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: solo quiero ser un fraile que reza. Gran humildad la que nos demostraba San Pío. Él fue el primer sacerdote en que recibió los estigmas y se decía que también confesaba hasta 14 horas diarias. El Señor le concedió varios dones a San Pío, entre ellos el discernimiento especial para poder leer corazones, la bilocación, pues muchas veces se encontraba San Pío en varias partes del mundo sin haberse movido de su convento de San Giovanni Rotondo. También el don de la profecía. Una parte que también me gusta mucho de San Pío es, como ya había mencionado en la oración, se decía que se rezaba 34 rosarios diarios. Esa sintonía que tenía con el Señor, de que no quererse alejar para poder luchar contra el demonio. Para mí es un ejemplo de constancia, de humildad, de pobreza, pero sobre todo de oración, de ese amor inquebrantable a la Eucaristía, de ese amor por el Señor a través de los hermanos, del servicio. Gracias, Jesús, hermanos. Para hacer mi deber y seguir tus caminos. Así bien, hermanos, mi nombre es Brian Almanza, soy de la Fraternidad de la Juventud Franciscana de Arequipa. Quiero en esta oportunidad hacer de su conocimiento el santo de mi devoción, que es San Martín de Porres. Un poco para que conozcan de este santo, de sus milagros. Tenía el don de la bilocación, que le permitía desplazarse, ¿no? Contaba la historia que lo podían ver en distintos lugares. Muchos por ahí decían que lo veían salir de la iglesia de Lima, y lo podían ver en México, en Italia, en África, inclusive en otros países. Entonces, el segundo don que también tenía era del tema de la armonía, ¿no? Que podía tener con otros seres vivos, como es el caso de los animales. Su comunicación con ellos, dado que pudo hacer que de un mismo plato coman un perro, un gato y un ratón. Entonces, en sí, lo que más rescato de él es
ese desprendimiento, esa armonía que logra conseguir con las personas, ¿no? En general, con todo ser vivo, a pesar de los problemas o las circunstancias de la naturaleza que hay en la vida, pueda de tal manera sobrellevar y poder lograr una armonía entre nosotros, ¿no? Es algo que yo también trato de transmitir, al menos con la gente que trabajo, que me conoce, ¿no? Tratar de dar esa armonía. Así es lo que uno busca, ¿no? En sí espero que les haya gustado este santo y que les llamo también pues a que se den la oportunidad de conocerlo, revisar su historia, porque considero que es muy bonita. A mí me la contaron más que todo por mis padres, entonces pude conocerlo un poco más. Gracias, Jesús. Por siempre, oh Dios, ¿a dónde vaya? Paz y bien, hermanos, mi nombre es Juan Sergio, pertenezco a la Juventud Franciscana y en esta oportunidad les quería comentar un poco acerca de la santa de mi especial devoción, cuyo nombre es Santa Verónica Giuliani. Esta santa nació en 1660 en Italia. Entró al convento a eso de los 20 años aproximadamente, y durante su estadía en el convento algunos biógrafos la tildan de caprichosa, con una personalidad impulsiva, fuerte, un poquito impulsiva, que le costaba escuchar un poco los consejos y comentarios de sus hermanas de convento, porque ella entró a la orden de las clarisas capuchinas. Entonces esta santa entró al convento y cuando entró le dijo a su familia, volteó a verlos y le dijo: adiós mundo, y entró al convento. Y en este convento le costó bastante, le costó seguir los pasos que siguió Santa Clara de Asís, bajo la inspiración de la Vía de San Francisco. Le costó mucho seguir el ejemplo de la humildad, de la sencillez, y sin embargo con el tiempo dejó que el Señor transformara su corazón y comenzaron a aparecer virtudes de generosidad, de sencillez. Ya no estaba pensando tanto en sí misma, sino comenzó a pensar un poquito más en el prójimo. Y comenzó a hacer... y pasó por todas las áreas de la casa, desde la cocina, limpiar, hasta el momento que la nombraron abadesa del convento, que es como la superiora. Y en este tiempo fue cuando Santa Verónica Giuliani recibió los estigmas, que la acompañaron casi hasta el momento de su muerte. Entonces, al leer la biografía yo me identifiqué bastante, porque cuando yo entré al camino franciscano también me costaban las mismas cosas, me costaba la sencillez, me costaba seguir el ejemplo que San Francisco había dejado, porque me costaba morir a mí mismo. Y es por eso que le pido al Señor, bajo la intercesión de Santa Verónica, que es una persona que ha vivido por lo mismo que yo, que me ayude a poder ser cada día un poquito, dejar de pensar en mí, dejar mis egoísmos, dejar todo y poder solamente concentrarme en la meta, que es algún día poder configurarme con el Señor y poder seguir su santo ejemplo. Gracias, Jesús. Paz y bien, hermanos, mi santa favorita es Edith Stein, una mujer que desde niña mostró un intelecto superior. Ella creció con una madre judía muy abnegada y cuando Edith fue a la universidad se volvió atea. Edith fue una de las filósofas más importantes de su época, pero mientras más y más sabía, mientras más conocimientos adquiría, más se formaba dentro de ella un corazón ansioso por descubrir la verdad que sabía que no podía encontrar en el mundo, sino solo en Dios y en la Iglesia Católica. Personalmente la admiro mucho porque yo muchas veces me pregunté qué significa ser una verdadera mujer. Y Edith, tras convertirse al catolicismo, habla mucho acerca de esto, no solo en conferencias, sino también en libros. Nos habla acerca del ethos, que quiere decir una actitud del alma, que la mujer tiene una feminidad que Dios le ha regalado y solo Él le puede dar el valor que merece. Y además que no debemos compararnos con los hombres, que no debemos compararnos con el sexo masculino, ya que ambos tenemos distintas naturalezas, pero igual de maravillosas. Y que la Iglesia Católica no le quita importancia a las mujeres, todo lo contrario, las acoge y les da una verdadera libertad, tal como Dios le dio a la Virgen María. Gracias, Jesús.
Hermanos, paz y bien, mi nombre es David, pertenezco a la Juventud Franciscana y voy a compartirles un poco sobre el santo de mi devoción, San Pío de Pietrelcina. Bueno, San Pío fue un franciscano, un sacerdote franciscano capuchino que tuvo la gracia de recibir los estigmas, ¿no? Y que, bueno, desde muy joven sintió esta vocación al sacerdocio, ¿no? Y a la vocación franciscana. ¿Por qué me identifico con él? Bueno, San Pío tuvo una historia de lucha contra el demonio. Él se refugiaba mucho en la oración y fue muy caritativo con sus hermanos. Y de hecho son dos de las virtudes que quizás más, de las que más adolezco, ¿no? La perseverancia en la oración y la caridad y la fraternidad con mis hermanos. Entonces, la vida de San Pío me sirve de ejemplo para mantenerme perseverante en la oración y demostrar el amor que tengo a mis hermanos. Bueno, finalmente, un poquito más sobre el santo. Solía pasar largas horas confesando. De hecho, confesó al Juan Pablo II antes de que sea papa y le profetizó que él iba a ser papa, ¿no? Luego Juan Pablo II, luego de su muerte, había autorizado que se haga pública esta información, ¿no? Juan Pablo II le tenía mucho cariño al Padre Pío. Y bueno, si debiéramos resumir un poco la vida del Padre Pío, Juan Pablo II dice de él: oración y caridad. Esta es una síntesis sumamente concreta de la enseñanza del Padre Pío que hoy vuelve a proponerse a todos. Gracias, hermanos. Por la unción sacerdotal, Jesús amado.